Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Keimetlian, yo trabajo en Genexus y junto con Martín Rubio vamos a estar comentándoles sobre la necesidad de tener la analítica integrada a nuestros sistemas de información con Genexus. Al principio vamos a hablar un poco de cómo es que la importancia de tener esta analítica integrada a nuestros sistemas, ¿sí? Y luego Martín les va a mostrar un ejemplo, un caso, donde ellos a un bajo costo pudieron lograr esta integración y el gran valor que obtuvieron para sus usuarios. Para entender de forma simple por qué es necesario tener nuestro análisis de datos integrado en los sistemas de información para poder obtener información relevante para la toma de decisiones, lo mejor es entender cómo han evolucionado y madurado estos sistemas de análisis de datos. Si nos remontamos a la década de los 60, por ejemplo, podemos ver que los sistemas de información estaban solo en ciertas organizaciones. Los usuarios que utilizaban estos sistemas de información eran pocos usuarios, pero ya desde ese momento se necesitaba obtener análisis de los datos que generaban estos sistemas. Por lo tanto, lo que podemos decir que la necesidad de tener esos análisis de los datos ya era importante desde ese momento. Ahora si damos un salto y nos ubicamos en la década de los años 90 o de los 2000, ya vemos que hay una mayor penetración de los sistemas de información en las organizaciones. En estos momentos eran muchos más usuarios los que usaban estos sistemas. Nosotros al principio nos preocupábamos por tener un sistema funcionando y luego, como un proyecto separado, hacíamos otro proyecto para poder tener explotación de esos datos generados. En estos casos, lo que se necesitaba era gente experta en realizar ese proyecto de explotación de datos, ¿sí? Se generaba una base de datos separada de la base de datos operacional, llamada Data Warehouse, se definían cuáles eran los indicadores y las dimensiones por las cuales se querían realizar las consultas, se hacía la carga de esa base de datos y a partir de ahí se generaban las consultas necesarias para la toma de decisiones. Estas consultas generalmente eran usadas por los perfiles estratégicos, para tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, en estos casos, nosotros teníamos en Genexus una herramienta que nos permitía hacer esto, que era la herramienta Gxplorer, que de hecho se sigue usando al día de hoy, y es la herramienta OLAP que tenemos en Genexus para realizar este tipo de análisis. Como dijimos, se requerían usuarios expertos para poder diseñar esta solución y poder tener análisis en los datos. Pero si nos vamos al momento de hoy, entendemos que tenemos sistemas de información por todos lados. Tenemos muchos usuarios usando estos sistemas. Son usuarios que tienen distintos perfiles y distintos roles. Y en el momento de realizar la operativa con la aplicación, ya en ese momento necesitan tomar microdecisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta de poder integrar el análisis de datos dentro de esa aplicación, que no sea en una aplicación separada para que los usuarios entren allí y realicen esas consultas. Por lo tanto, ahora se hace mucho más importante tener esos análisis de los datos y tenerlos en el momento que se necesitan, ¿sí? Y eso no es una tarea trivial, eso requiere un entendimiento del negocio. Tenemos que saber cuáles son esas consultas y esa información que le tenemos que dar a los usuarios con esos distintos roles que comentábamos y distintos perfiles para tomar esas decisiones. Es por eso que nosotros en Genexus, para poder realizar estas tareas, tenemos dos objetos, que son el objeto Query, ¿sí? Que nos permite realizar consultas, y el objeto Dashboard, que nos permite visualizar esas consultas en una forma fácil. Y nosotros estos objetos los podemos usar para integrarlos en nuestra aplicación y entonces poder brindar a los usuarios esa información que necesitan en el momento que la necesitan. Ahora Martín entonces le va a comentar cómo hicieron en la plataforma K2B para poder aprovechar las funcionalidades que nos brinda Genexus con estos objetos y poder agregar ese análisis de datos a la operativa diaria y así poder beneficiar a los usuarios con esta información. Gracias. Bueno, yo les voy a contar cómo hicimos en K2B para encarar el tema de la analítica integrada. K2B es una plataforma de ERP de gran porte. Para que tengan una idea, tenemos en nuestra KV en el entorno de 17.000 objetos y unas 700 tablas. Encarar el tema de la analítica integrada en nuestras interacciones era un desafío y teníamos que encontrar una estrategia que nos ayude a poder
realizarlo de la forma más efectiva posible. Es por eso que lo primero que hicimos, como en todo tema complejo, es tratar de entender las necesidades desde nuestro conocimiento de negocio, pero considerando también los roles, conociendo cuáles son los roles que utiliza nuestra aplicación, cuáles son los perfiles que tienen nuestros usuarios operativos y conocer también cuáles son las microdecisiones que hablaba recién Silvia que toman en nuestra aplicación. Una vez que hicimos este relevamiento, pudimos definir cuáles son los indicadores que los usuarios necesitan, cuáles son las consultas y cuál es la información del contexto en cada una de las interacciones que teníamos. Esto lo que hicimos fue reflejarlos en GeneXus como objetos query y lo implementamos también en distintos dashboards. Como decía, es una aplicación bastante grande, tenemos que encontrar alguna forma de sistematizar y poder realizar la tarea lo más repetible posible. Es por eso que definimos patrones de análisis, de integrado, los cuales integramos a nuestro Design System Rigel. En este Design System lo que hacemos es conceptualizar de forma teórica, crear un modelo conceptual en el cual indicamos cuáles son los patrones, cuáles son las distintas estrategias que tenemos que seguir para poder integrar los indicadores en la aplicación. Nos ayuda a determinar el cómo, cuándo y dónde mostrar cada uno de los indicadores y no tener que en cada interacción tener que volver a pensar y reinventar la rueda cada vez. Pero como decía, es un modelo conceptual. Tenemos que poder implementarlo y nuevamente era un desafío poder implementarlo de una forma que sea efectiva. Es aquí lo que hicimos fue utilizar K2B Tools, en donde nos automatiza gran parte de lo que es la implementación y nos ayuda a hacer una tarea que en principio podía parecer inviable en un sistema tan grande, bueno, poder realizarlo con un relativo bajo costo. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder bajar a tierra y entender bien de lo que estamos hablando. En el primer ejemplo, imaginen que somos un usuario que nuestra tarea actual es autorizar o rechazar una orden de compra que se generó, por ejemplo, en otra área de la organización. ¿Bien? Esto es una pantalla de K2B donde tenemos la posibilidad de autorizar o rechazar la orden de compra. Podemos ver en una primera sección en general que tenemos datos generales de la orden, tenemos el total, tenemos cuál es el proveedor, la papelería Hermanos en este caso, y más información general en cuanto al estado y demás. En otra sección podemos ver los detalles, podemos ver los productos, las cantidades, las unidades que utilizan y el total por cada producto. Y finalmente tenemos un área de resumen donde podemos ver los totales, descuentos y demás. Acá vemos toda la información relevante acerca de la orden de compra, pero como usuarios que vamos a autorizar o rechazar esta orden, no tenemos la información suficiente como para poder tomar la decisión. Por ejemplo, nos podemos parar desde el punto de vista del proveedor y decir, bueno, ¿qué experiencia tuvimos con este proveedor, la papelería Hermanos, en órdenes de compras anteriores? O, ¿es el proveedor más adecuado para comprar estos productos que me están pidiendo en este momento? ¿Qué productos son los que les compramos habitualmente a este proveedor? También nos podemos parar desde el punto de vista de los productos y preguntarnos si es necesario realmente comprar estos productos ahora, cuál es el nivel de stock actual o cómo ha evolucionado el nivel de stock en el último tiempo. Todas estas preguntas, para poder contestarlas, si no tenemos analítica integrada, tenemos que navegar en la aplicación, quizás emitir algún reporte, o lo que termina pasando muchas veces es que tenemos que apelar a la memoria propia para tomar la decisión. Imaginemos el mismo escenario, pero esta vez integrando indicadores. Tenemos una calificación del proveedor basada en órdenes de compras anteriores, donde podemos ver la evaluación en cuanto a la calidad de la comunicación en los tiempos de entrega de este proveedor. De esta forma podemos contestar la primera pregunta acerca de la experiencia que tuvimos en órdenes de compras pasadas. Veamos también desde el punto de vista de los productos. Podemos tener para cada uno de los productos el nivel de stock actual o la evolución en el tiempo integrada a nuestra interfaz donde vamos a tomar la decisión. Podemos ver la evolución y el nivel de stock actual. De esta forma podemos responder las preguntas que teníamos en cuanto a los productos. Aún quedan preguntas por contestar, pero algo que tenemos que tener cuidado es el no abrumar y no llenar de indicadores nuestras interfaces también. Sí tenemos que dar la posibilidad de poder profundizar donde sea necesario.
En este caso vamos a profundizar en lo que es información acerca del proveedor. En el gráfico superior podemos ver para cada producto cuáles son los proveedores que utilizamos habitualmente. Ahí vemos que el verde es la papelería Hermanos, el que estamos seleccionando en este caso. Y en el gráfico inferior izquierdo podemos ver para el proveedor que seleccionamos cuáles son los productos más habituales que le compramos. De esta forma contestamos las preguntas que teníamos pendientes. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Gracias. Vamos a ver un segundo ejemplo en donde tenemos un WordView tradicional. En este caso es un WordView de asientos contables. Que lo que hacemos, podemos, como todo WordView, podemos filtrar y trabajar sobre algún subconjunto de datos sobre el cual queremos trabajar. Siempre los trabajamos con una perspectiva de grilla, pero imagínense poder también agregar una vista de análisis para este mismo subconjunto de datos donde podemos agregar nuevas perspectivas y poder entender desde distintos puntos de vista la información que nos brindan estos datos. Tenemos una línea del tiempo, de la distribución en el tiempo de los distintos asientos contables, un gráfico que nos muestra también cómo se distribuyen en cuanto al tipo o las relaciones que tienen con los usuarios. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver qué tenemos que hacer desde GeneXus para implementar esto. Vamos a partir de un caso de órdenes de compra. Este WordView no tiene la vista de análisis que les decía, y a lo que queremos llegar es a incluir una consulta que nos muestre la evolución de las cantidades de órdenes de compra en el tiempo. Vamos a ver qué tenemos que hacer para crear esto. Lo primero que hacemos es crear el indicador, crear la consulta como un objeto query. En este caso es una distribución en el tiempo de las órdenes de compra. Entonces vamos a crear este objeto query. Creamos un nuevo objeto que, como siempre, nos pide un nombre. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es indicar cuáles son los atributos por los cuales vamos a hacer la consulta. En este caso vamos a agrupar por fecha-valor de la orden de compra. Y luego lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de órdenes de compra que tenemos por cada fecha. Esto lo que hacemos es utilizando la agregación count por orden de compra ID. Y de esta forma ya tenemos la consulta que queríamos. Algo que quiero destacar es que en este momento no tengo ningún filtro ni ningún parámetro. Ahora más adelante vamos a ver algo interesante respecto a esto. La consulta entonces en este momento me está diciendo en todo el tiempo de la vida que tengamos en nuestra base de datos cómo se distribuyó en el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de gráfico. En este caso es un gráfico de tipo timeline porque creo que es el que mejor representa a los datos que vamos a mostrar. Y por último, algo interesante que también podemos hacer con el objeto queries es utilizar el preview, que nos permite en tiempo de diseño poder estar viendo y poder validar que la consulta es lo que estábamos esperando. Ahora vamos a ver cómo hacer para integrar esta consulta a nuestro WordView. Abrimos la transacción. En la transacción nos vamos a la sección de patterns y vamos al Entity Services de Cadosv Tools. Vamos a trabajar sobre el nodo WordView, en este caso. Lo único que tenemos que hacer en este nodo es, con el clic en botón derecho, agregar un nuevo nodo de tipo Business Analysis View. Este nodo que nos brinda Cadosv Tools nos permite colgar todas las consultas que querramos incluir a nuestro WordView y simplemente asociando cada una de las consultas a este nodo ya tenemos integrada la vista de análisis. Con esto el ejemplo que queríamos hacer ya está listo. Pero veamos algo que hace Cadosv Tools de forma automática. Como decía hoy, tenemos las consultas en las cuales no teníamos filtros ni parámetros. Ahora, cuando aplicamos el patrón, Cadosv Tools lo que nos hizo fue incluir y agregar cada uno de los filtros que tiene el WordView. Y esto lo hace de forma automática. Si el día de mañana modificamos algún filtro, algún parámetro, Cadosv Tools va a todas las consultas que tengamos en nuestra vista de análisis, las va a actualizar y nos va a reflejar esto en los parámetros.
Veamos ahora el resultado, donde vemos que ahora sí tenemos una vista de análisis y tenemos nuestra consulta que acabamos de crear. Todo esto sin perder la potencia que nos dan los filtros en el WordWidth, como decía, y podemos también, si queremos, volver a la vista de grilla y ir trabajando de esta forma en nuestro WordWidth. Bien, esto fue posible gracias al nodo Business Analysis View, que nos permite de una forma muy sencilla integrar los indicadores a todos nuestros WordWidth. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo que para los que estuvieron en la charla de recién de Gustavo lo contó bastante de una forma muy detallada. Les recomiendo los que no lo vieron, pero vamos a ver un ejemplo de un dashboard bien sencillo aquí. En este dashboard lo que podemos hacer es poder integrar distintos indicadores que nos brinden información acerca de nuestra organización. En este caso vamos a crear un dashboard de facturación, en donde vamos a tener una primera consulta. En esta consulta es similar a la anterior, tenemos la fecha de las facturas y tenemos sumamos por el total. Vamos a distribuir las facturas vamos a tener las facturas distribuidas en el tiempo por los totales. En este caso sí creé algunos parámetros, tengo el tipo, que nos dice si es de compra o venta, tengo la fecha desde hasta para trabajar sobre un rango de tiempo. Una segunda consulta muy similar, en donde vamos a ver el total facturado por producto. Tengo los mismos parámetros y los mismos filtros. Y la tercera consulta que vamos a integrar también es muy similar, donde tengo la distribución del total facturado por proveedor. Aquí lo que tenemos que hacer para crear el dashboard es crear un nuevo objeto justamente de tipo dashboard. Nuevamente le asignamos un nombre. Y lo que vamos a poder hacer ahora es seleccionar un tipo de layout para para ver cómo vamos a distribuir los gráficos en nuestro dashboard. En este caso elijo uno que tiene un cabezal y 2 columnas. Y lo que resta hacer ahora para integrar las consultas a nuestro dashboard es simplemente arrastrarlas cada una a las distintas secciones donde queremos que estas consultas aparezcan. Simplemente con arrastrarlas a cada una de las secciones, a las áreas donde vimos en nuestro layout, vamos a quedar con las consultas integradas. Y algo que quiero destacar es lo que vemos ahora en la parte superior derecha, es que automáticamente me creó los filtros que tenía en las consultas. En las consultas que vimos recién tenía el tipo, si era de compra o venta, tenía una fecha desde hasta, y esto el objeto query lo hizo de forma automática. Lo que resta hacer es ahora a cada una de las consultas es ponerle un nombre para que nuestra interfaz sea autoexplicativa, y con esto nuestro objeto dashboard estaría listo. Ahora lo que hay que hacerle es integrarlo a nuestra aplicación. Lo podemos integrar como cualquier otro componente. En este caso lo que podemos hacer es crear un web panel y utilizando el control dashboard viewer, haciendo referencia en ese web panel al objeto dashboard que creamos recién, ya estaría listo. Veamos el resultado que obtenemos, donde tenemos las 3 consultas distribuidas tal cual queríamos y tenemos los distintos tipos de filtros. Una vez que cambiamos un filtro, se nos actualizan las consultas a las cuales hace referencia. Bien. Ahora vamos a ver rápidamente un cuarto ejemplo donde también utilizamos otro patrón. En este caso es un view de un producto donde tradicionalmente tenemos toda la información que podemos ver, pero creímos muy importante también poder agregar una sección de análisis. En esta sección de análisis, que también con K2B Tools es muy fácil de agregar un nuevo componente de este estilo, lo que hicimos fue integrar indicadores donde podamos ver el total facturado para este producto y la evolución de la facturación también en el tiempo. De esta forma podemos ayudar al usuario a interpretar de una manera muy fácil el estado actual y cómo han sido las ventas de este producto. Mostré muy brevemente algunos ejemplos donde teníamos cómo hicimos en K2B, una aplicación que, como decía, es bastante grande, y cómo logramos hacerlo con un relativo bajo costo.
Hoy en día estamos recogiendo los frutos por parte de nuestros usuarios, ya que tenemos el feedback, el cual nos cuentan acerca del valor que agregamos a la aplicación y a la toma de microdecisiones que ellos tienen a través de nuestra aplicación. Hoy en día tenemos que entender que nuestras aplicaciones forman parte de la vida de nuestros usuarios en las organizaciones. Tenemos que ayudarlos a tomar las decisiones que son cada vez más complejas, son más dependientes de un contexto. Por eso los invito a utilizar estas herramientas que tenemos hoy con K2B Tools y GeneXus, que nos permiten hacerlo, realizar esta tarea con un relativo bajo costo. Los invito también a embarcarse y a empezar a ocuparnos de la analítica integrada en nuestras aplicaciones para poder llevar nuestros sistemas al siguiente nivel. Muchas gracias.